la gracia, el auxilio, la ayuda. Nuestra nación necesita la ayuda de Dios. Nuestra Andalucía necesita la ayuda de Dios. Nuestra ciudad necesita la ayuda de Dios. Hay un virus que está dañando, que está molestando, y vamos a orar por los médicos, vamos a orar por el personal sanitario, vamos a orar por las autoridades y vamos a orar que Dios guarde y que Dios proteja a nuestro pueblo. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que levanta tu mano ahí donde estás. Señor Jesús, en este día queremos poner delante tuyo a nuestra nación, Dios mío, de España, y pedimos en el nombre de Jesús tu ayuda sobrenatural, extraordinaria, Dios mío, para deshacer esta pandemia, deshacer este virus, secarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Aumenta las defensas del pueblo, aumenta las defensas de la población, Dios mío. Protege y guarda a los que están trabajando en primera línea, médicos, enfermeros, personal sanitario, de centros de salud, de hospitales. Ayuda, Señor, a los que están tomando las decisiones, Señor. Ayúdales a tomar las mejores decisiones. Enséñales, instrúyeles, dale sabiduría, dale inteligencia, Señor, para tomar las mejores medidas, las más adecuadas, las más eficaces. Padre, ayuda a cada uno a no exponerse innecesariamente, a ser prudentes, a ser valientes. Libra del miedo y del temor en el nombre de Jesús de Nazaret. A la población, Padre, guardamos, presentamos Estepona, nuestra ciudad, presentamos nuestra tierra, nuestra Andalucía, Dios mío, guárdala, suplico, Dios mío, tu presencia, tu poder, trae, Señor, una cobertura especial sobre nuestra nación en el nombre de Jesús de Nazaret, que se sepa que tu nombre es más fuerte, más grande, más poderoso, Señor. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Un aplauso al Señor, que puede guardarnos, puede protegernos. Gloria a Dios. Toma asiento. Quiero invitarte a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Miqueas y buscar juntos el capítulo número 3. Miqueas es un profeta, un hombre usado por Dios, que habló al pueblo de parte de Dios, primero para anunciarle que iba a haber un trato de Dios por su pecado, por su desobediencia, pero luego para declarar restauración de parte de Dios por el arrepentimiento y la confesión de los pecados. Esto, lo que Miqueas anunció, se cumplió, y vamos a leer Miqueas capítulo 3, versos 7 y 8. Cuando lo encuentres me dices, lo encontré, amén, hay, lo que sea. Muy bien, perfecto. Dice así: y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El profeta declara de parte de Dios lo que va a suceder en el pueblo, en su generación. Y lo primero que dice es que Dios va a tratar con algunas personas. En principio con los profetas y los adivinos. Mucha gente no tiene el título, pero se la da de profeta, y otros se la dan de adivino porque son personas que pronostican lo que va a ocurrir, presagian lo que va a suceder, suponen lo que está pasando, y Dios no tiene nada que ver con lo que ellos dicen. Y dice en Miqueas 3:7 que esas personas quedarán en completo ridículo, porque no tendrán nada que decir, porque dice el Señor: yo no les responderé, yo no les responderé. Y esto nos trae a memoria que en los días que vivimos no siempre es fácil decir la verdad, y sobre todo la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo, en una cultura, en una sociedad donde cada uno pretende tener su propia verdad y que cada opinión tenga el rango de verdad. Pero la palabra de Dios dice que solo Jesús es la verdad, y solo la palabra de Dios es la verdad, y que la verdad de Dios es un absoluto, no es un relativo, no es algo que varía con el tiempo, que varía con la cultura, que varía con las circunstancias. En cambio, sí, las opiniones de los hombres van cambiando. Lo que para el hombre era verdad hace un tiempo ya no es verdad. Pero la verdad de Dios es absoluta. Dios es un Dios de verdad.
Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús dijo, tu palabra es verdad. Y aquí encontramos en Miqueas que Dios no responde, Dios no respalda a estos hombres, a estos profetas, a estos adivinos. Al contrario, dice que se van a quedar en vergüenza, que van a ser humillados, que Dios les tapará la boca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios responde así? ¿Por qué Dios hace una declaración pública diciendo yo no tengo nada que ver con eso? Yo no respaldo, porque piensen que los profetas eran hombres que presumían hablar de parte de Dios. Es decir, iban a la gente y le decían, Dios dice, Dios habla, y de pronto Dios hace un comunicado y dice, pues nada que ver, yo no autorizo esas declaraciones, yo no tengo nada que ver. Para comprender la situación tenemos que retrotraernos un poco en el capítulo de Miqueas 3 y leer el verso 1, y donde Miqueas le dice de parte de Dios, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. Está hablando de los líderes, está hablando de los gobernantes. Y les dice, ¿no les concierne a vosotros saber lo que es justo? Y es una pregunta retórica. Le está diciendo, a ver, si vosotros sois los príncipes, los principales, sois los jefes, sois los gobernantes, sois las autoridades, debéis saber lo que es justo. Y es obvio que una autoridad, alguien que está en un lugar de gobierno, debe saber lo que la ley establece, debe conocer lo que la justicia reclama. Es parte de su trabajo para gobernar conforme a derecho, conforme a justicia. Pero en el tiempo de Miqueas, el liderazgo, los gobernantes, aunque sabían lo que debía hacerse, no lo hacían. Aunque conocían la ley, aplicaban eso que hecha la ley, hecha la trampa. ¿Y qué ocurría? El pueblo sufría el efecto de ese gobierno que no estaba de acuerdo a la justicia. Porque dice en Miqueas 3:2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Cuando no hay justicia, las personas aborrecen lo bueno y aman lo malo. Cuando no hay justicia, a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se lo llama bueno. Y dice, vosotros que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero, y como carnes en olla. Y no es que estaban volcados al canibalismo, es una figura donde Dios les dice a los gobernantes que por no gobernar de acuerdo a la justicia de Dios, que por no gobernar de acuerdo a los principios de Dios, que por no gobernar de acuerdo a la ley de Dios, estaban trayendo sobre el pueblo consecuencias, que estaban devorándose al pueblo, que en vez de que el pueblo prosperase y avanzase, al contrario, se los estaban comiendo literalmente. Y dice en Miqueas 3:4, clamaréis al Señor y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así que cuando Miqueas declara lo que el Señor le dice a los profetas, hay que entender que el pueblo estaba siendo mal gobernado por hombres que no gobernaban de acuerdo a la palabra de Dios, ni a la justicia de Dios, ni a la ley de Dios. Y las consecuencias eran sufrimiento para el pueblo, dolor, pérdida, pobreza. Pero Dios va a tratar con esos gobernantes. Porque es cierto que el Señor le pide al pueblo que honren a los gobernantes, pero también le recuerda a los gobernantes que la autoridad que tienen es dada de arriba y deberán dar cuentas. Y entonces dice, pues entonces lo que vosotros le estáis haciendo al pueblo lo vais a recibir en vuestras propias carnes. Cualquier coincidencia con la realidad de nuestros días no es casualidad, porque
Estos son principios divinos que se cumplen en todas las culturas. Por eso dice la palabra de Dios que oremos por nuestros gobernantes, para que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Y esto es lo que hacemos. Ahora, antes de ponernos a criticar a nuestros gobernantes y antes de que alguno diga, claro, tiene razón el pastor, porque este gobierno de ahora, yo sabía, el pastor seguramente es de otro partido político. No, nada que ver. Antes de ponernos a criticar a nuestros gobernantes, nuestras autoridades, ¿por qué no pensamos un poco en cómo gobernamos nosotros nuestra propia república? Y no es propaganda de una famosa tienda de muebles. ¿Cómo gobierno yo mi propia vida? ¿Cómo gobernamos nuestra propia casa? ¿Cómo gobernamos nuestros asuntos? En otras palabras, ¿cómo manejamos lo que está bajo nuestra responsabilidad? Como dijo ese general, si quieres conquistar al mundo, le dijo a sus soldados, empieza haciendo tu cama cada mañana, que es lo que está bajo tu mano. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de Miqueas? Los gobernantes, el liderazgo, gobernaban no conforme a la palabra de Dios, gobernaban en forma injusta y el efecto era terrible sobre el pueblo. Y entonces debemos reflexionar nosotros en las consecuencias de nuestras decisiones. Porque yo soy libre de tomar la decisión que quiera tomar, pero habrá consecuencias sobre todo lo que está bajo mi responsabilidad. Puede ser mi estudio, las consecuencias que yo tomo afectarán mi futuro laboral. Puede ser en la familia, las consecuencias las decisiones que tomamos como padres repercutirán sobre los hijos, para bien o para mal. Puede ser en el matrimonio, como esposo, tomo decisiones que van a repercutir sobre mi esposa. Y si acaso en mi trabajo tengo gente a cargo, y si acaso uno de nosotros ocupa un cargo, es funcionario, ocupa un cargo público, debe saber que con sus decisiones traerán consecuencias sobre los demás. En el tiempo de Miqueas, los que gobernaban mal, con injusticia, y el pueblo sufría las consecuencias. La responsabilidad de un gobernante en el tiempo de Miqueas era leer la palabra de Dios, era guardar la palabra de Dios, era poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que le dice Moisés a Josué, cuando le dice, Josué, ahora tú vas a gobernar al pueblo. Le dice, medita día y noche en este libro de la ley, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, pues entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los reyes de Israel, los reyes de Judá tenían que hacerse una copia del libro de la ley, tenían que copiar a mano la Biblia y leerla todos los días para poder gobernar de acuerdo a los principios divinos, para poder asegurar. Y los reyes que lo hicieron, los reyes que buscaron la voluntad de Dios, fueron reyes que prosperaron e hicieron que el reino de Israel, que el reino de Judá prosperase también. Y estos son principios universales. Hay bancos que han decidido poner en práctica el principio del diezmo y esos bancos muestran estadísticas de rendimiento económico mayores que la del resto de los bancos. ¿Por qué? Porque es un principio divino. Son principios divinos, es como la plomada, es como el nivel. Cuando uno edifica con plomada y con nivel, lo que edifica sale cuadrado, sale bien, sale recto. Pero cuando uno edifica a ojo de buen cubero, como decimos, así salen las cosas después. Claro que yo puedo gobernar mi vida como a mí mejor me parezca, tengo esa libertad, pero luego habrá consecuencias. Luego habrá consecuencias. Por eso Dios no respalda la mentira. Dios no respalda la injusticia. Dios no respalda el pecado. Dios no respalda la infracción de la ley. Aunque las propias autoridades declaren que algo puede hacerse, no significa que Dios lo apruebe. Un día las autoridades le dijeron a los apóstoles, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y los apóstoles dijeron con todo respeto, no es justo que por obedecerles a ustedes desobedezcamos a Dios. Primero está Dios y luego están ustedes. Y lo dijeron con respeto, lo dijeron honrando.
Ahora bien, si un gobernante no sabía qué hacer, porque en el libro de la ley de Dios, en la Biblia, no estaba claro, tenía que acudir y consultar a Dios. ¿Cómo consultaban a Dios? Iban a un profeta o iban a un sacerdote para consultar a Dios. Y aquí entran en escena los sacerdotes, los profetas. Porque ¿qué tenía que hacer un profeta? Hacerle escuchar al otro lo que Dios decía. Y hay buenos ejemplos. El profeta Natán supo llamar al orden a David cuando David ocultó un pecado, por ejemplo. Y los profetas tenían esa función, hablar de parte de Dios, para que los reyes supieran qué hacer. Pero hete aquí que en Miqueas 3:5 dice: así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. El problema que había en el tiempo de Miqueas es que los profetas, en vez de ayudar al pueblo a entender el camino de Dios, en vez de ayudar al pueblo a entender lo que es justo para Dios, en vez de ayudar al pueblo a aplicar la ley de Dios, les ayudaban a desobedecerla, les hacían errar, eran como un GPS que funciona mal. Me acuerdo una vez nos prestaron un GPS que no estaba actualizado y fuimos de vacaciones ahí a Chiclana. Pues nunca conocí Chiclana como con ese GPS. Pues nos hacía dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, no estaba actualizado, entonces claro, nos llevaba por camino y después ya recalculando. Bueno, los profetas de Miqueas eran peor que el GPS descompuesto, porque hacían errar al pueblo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué un profeta se dedica a que el otro meta la pata? ¿Por qué? Y dice Miqueas, claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. ¿Por qué? Porque habían convertido la profecía en un negocio. Si tenías pasta, te profetizaban cosas buenas. Y si no tenías pasta, la ruina, todo te va a ir mal. ¿Y qué creaban con eso? Un negocio. Pues la gente, ¿a quién no le gusta escuchar cosas buenas? Y encima que te las digan de parte de Dios. Hombre, y si esto tengo que meter la mano en el bolsillo, ¿la meto? Por tanto, dice Miqueas 3:6, de la profecía se os hará noche, no van a ver nada, y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. O sea, se les va a apagar la luz. ¿Por qué? Porque hacían errar al pueblo. ¿Y por qué hacían errar al pueblo? Porque estaban detrás de sus propios intereses, porque profetizaban para su propia conveniencia. Ahora espérate, antes de que cojas una piedra para apedrear a algún profeta que se te está cruzando por la cabeza. ¿Por qué no pensamos en nuestra propia vida? ¿Cuántas veces nosotros, ¿no? Tú y yo somos tentados a atribuirle al Espíritu de Dios cosas que son nuestras? Siempre me recuerdo que Cristina me comentaba, yo la conocía a ella era una estudiante del CESTAT de Argentina, del Instituto Bíblico. Claro, ella me contaba cómo venían chicos, que claro, ella era es así guapa, es atractiva y todo esto. Entonces, cómo cada tanto venía alguien con una revelación y le decía: Cristina, Dios me habló. Sí, ¿qué te dijo? Que vas a ser mi esposa. Y Cristina decía: bueno, espérate que me lo diga a mí también para estar de acuerdo. Y a veces, más que el Espíritu de Dios, son las hormonas que hablan. Qué fácil es atribuirle al Espíritu Santo las ganas que tenemos. En un tiempo en Argentina no había tarjeta de crédito y los bancos empezaban a dar crédito y los hermanos se lanzaron a comprar por fe. Por fe empezaban a comprar esto y por fe empezaban a comprar otro y por fe esto. No, es que por fe me meto. Y claro, después le faltó la fe cuando empezaban a venir las cuentas de la tarjeta que había que pagar con recargos del 64% anual sobre el dólar. Es fácil atribuirle a Dios cosas que son deseos nuestros, pensamientos nuestros. Es fácil intentar usar al Espíritu Santo para lograr nuestros fines. Intentar hacer negocio con las cosas de Dios. Es sencillo. A veces tomamos de la palabra de Dios lo que más nos interesa y cogemos esa palabra que a nosotros nos viene bien y la revoleamos para arriba y para abajo, obviando. O de una predicación.
le cogemos al predicador la frase que más nos gustó y ya está, lo dijo el Señor a través del predicador. Pero ¿escuchaste el contexto? ¿Miraste todo lo que dijo? No, Dios me habló. Bueno, y claro, después decimos, ¿por qué Dios no me habla? O mejor dicho, ¿por qué no escucho a Dios? Y bueno, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír. Porque si yo no vengo a Dios dispuesto a que Él me hable lo que Él quiere hablarme, por lo que Él quiere hablarme, sino que vengo para usar lo que Él me diga para mi propia conveniencia, Dios dice, mira, no puedo hablarte, discúlpame, pero no puedo. Y los líderes son los que deberían conocer la ley y ayudar al pueblo a vivir conforme a la ley. Los profetas eran los que eran capaces de oír a Dios y tenían que ayudar al pueblo a seguir al Señor. Pero ellos se convirtieron en los peores pecadores. Y por eso Dios habla y dice, no tengo nada que ver con esa gente. Yo no estoy de su lado, yo no apoyo, yo no respaldo. Y hermanos, ¿cuántas veces uno ve hoy en día que a veces sin querer, ¿no? Y a veces queriendo, el creyente tratamos de que Dios nos apruebe todo lo que hacemos. Tratamos de que Dios nos dé un visto bueno a todo lo que hacemos. Intentamos hacer lo que a Dios no le agrada, pero justificar que Dios finalmente nos va a bendecir, que Dios nos va a cuidar. Y un verdadero líder enseña la palabra de Dios. Un verdadero profeta habla la palabra de Dios, convenga o no convenga, guste o no guste, sin acomodar el mensaje al gusto de la mayoría. Así que la buena noticia que tengo para nosotros hoy es que gracias a Jesús podemos decir la verdad. No solamente podemos vivir la verdad, sino podemos hablar la verdad. Podemos decir la verdad. Y la primera razón, te la acabo de mencionar, es porque el Espíritu de Dios no respalda la mentira. No respalda la mentira, no respalda la injusticia, no respalda el pecado de ninguna de las maneras. Por eso de la Biblia dice, no contristes al Espíritu Santo. Fuisteis sellados para el día de la redención con el Espíritu de Dios, pero nuestros actos pueden entristecer al Espíritu Santo. Y a veces hay preguntas que hacen los jóvenes o que hacen los que no son tan jóvenes. ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer? Porque obviamente que hay cosas donde la Biblia no describe, la Biblia no especifica, la Biblia aporta principios y dice cosas, pero entonces, ¿y se puede o no se puede? Y la respuesta es, ¿le agrada al Espíritu Santo o no le agrada? Ya sé, la Biblia a mí no me prohíbe. Hay cosas porque, claro, pero ¿le agrada al Señor? ¿Le agrada al Espíritu Santo? ¿Es agradable? ¿Le pongo contento al Espíritu Santo con lo que hago o lo entristezco o lo contristo? Porque el Espíritu Santo es justamente santo. Justamente es santo. Y Él no convive, Él no admite. Una cosa es que Dios nos ame, otra cosa es que Dios nos apruebe. Es muy diferente. ¿Dios me ama? Sí. ¿Dios me aprueba? Bueno, no sé, depende. Y no hay que confundir amor con aprobación. Y lo que debemos buscar es la aprobación de Dios. Pues a estos dirigentes y a estos profetas Dios les puso un cero patatero. Y dijo, no quiero saber nada con esa gente. Y conmigo no cuenten. Ahora bien, Miqueas 3:8 dice, pero yo, dice, ojo que no todo el mundo... No metas a todos los gatos en la misma bolsa, yo soy diferente. Y qué bueno que aunque haya malos líderes y malos profetas, hay buenos profetas y hay buenos líderes. Aleluya. Dice, yo estoy lleno del poder del Espíritu. En estos días estamos orando para que Dios nos llene con su Espíritu Santo. ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo en algún momento de su dilatada existencia? Bueno, de su existencia. Varios, ¿no es cierto? Tú has recibido el poder del Espíritu Santo. Y tú sabes, el otro día orando por un matrimonio, ¿no? Ella decía, ay, siento algo que indescriptible, es algo tremendo, lo veo al Señor. Y el marido decía, uy, es como si hubiera un viento en mi interior. Esto ocurrió aquí en Andalucía hace poco y nada, el viernes.
Dios se manifiesta, Dios llena con su Espíritu Santo cuantas veces haga falta. Y Miqueas dice, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Yo estoy lleno del poder de Dios. Y estoy lleno de juicio y de fuerza, de justicia y de fortaleza. Yo estoy lleno del poder de Dios para anunciar que Dios es justo, para anunciar la verdad de Dios, para anunciar la palabra de Dios. Y dice aún más, para denunciar a Jacob su rebelión, a Israel su pecado. Dice Miqueas, es para echarle en cara a Jacob su delito y reprocharle a Israel su pecado. Vivimos tiempos donde la verdad de Dios no es popular. Vivimos tiempos donde la verdad de Dios no es políticamente correcta siempre. Vivimos tiempos donde las personas les encanta que les demos la razón en cualquier cosa que digan, porque se confunde el respeto a la opinión personal con la aprobación de una verdad universal. Todas las opiniones son sumamente respetables porque la persona que las dice es digna de respeto. Pero que una persona diga algo y sea digno de respeto no significa que sea verdadero. No significa que yo debo aprobar. Una cosa es que yo respete tu opinión, otra cosa es que te dé la razón. Y esto es lo que Dios dice. Dios da libertad a cada uno para vivir, para decidir y para hablar, pero Dios no aprueba a todos. Porque el Espíritu de Dios no respalda la mentira, respalda la verdad de Dios. El Espíritu de Dios respalda la verdad de Dios. No sé si sabían que en algún tiempo se justificó el esclavismo con versículos de la Biblia. A estos, a ver si se arrepienten, a ver si dejan el camino. Estos dirigentes, dicen Miqueas 3:11, para que nos demos una idea, las autoridades juzgan por soborno, los sacerdotes enseñan por dinero, los profetas adivinan por precio. Es decir, los hombres que debían liderar a Israel en el camino de Dios eran una panda de corruptos. Corruptos. ¿Por qué? Porque lo hacían por dinero. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es la raíz de todos los males. Y encima, ¿sabe lo que decían? Se apoyaban en Dios y diciendo, epa, si Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, no nos vendrá mal. Es decir, hacían lo malo, pero pretendían que Dios los respaldaba, los cubría. Jesús vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Jesús dio ejemplo lavándole los pies a los discípulos. Jesús enseñó la motivación del ministerio, que es servir a los demás, no ganar dinero. No se puede servir a los demás por beneficio personal. No se puede permitir que el dinero influya en el ministerio. Gracias a Dios aquí no nos sucede, pero ha habido casos de iglesias donde familias de mucho poder adquisitivo que aportan económicamente mucho a la iglesia, y ustedes saben que la iglesia necesita los donativos y las ayudas para poder seguir adelante, pero ha habido casos, y repito, no aquí, pero de familias que por su capacidad económica, su aporte económico, después pretenden influir en la marcha de la iglesia. Pretenden gobernar la iglesia porque son los que más ponen. Y quieren aún controlar lo que el pastor predica, porque si no retiramos el apoyo, si no nos vamos a otro lado, y si no te quedas sin mi ofrenda. Pero la palabra de Dios no puede estar presa. No podemos dar a cambio de algo. No podemos ministrar a cambio de algo. Damos por la voluntad de Dios, ministramos por la voluntad de Dios. Estas personas rechazaban la justicia, no respetaban la ley. Miqueas 3:9 dice, abominan el juicio y pervierten el derecho. Y luego termina diciendo, están edificando a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Y la traducción en lenguaje actual dice, en Jerusalén y en mi templo los crímenes y la violencia se vuelven cosa de todos los días. Esto sucedió literalmente.
Y cuando el liderazgo del pueblo se aparta de la palabra y de la justicia de Dios en pro de sus propios intereses, ¿cuál es el resultado? Ruina para el pueblo, destrucción. El pecado se vuelve algo habitual. Y gracias a Dios que no nos pasa a nosotros, pero debemos saber que lamentablemente en algunos grupos el pecado se vuelve algo habitual. Que todos fuman, pues todos fuman, hay que entender. Y que los chicos se acuestan antes de casarse, y bueno, son jóvenes. Y así se aprueba el pecado. Pero eso, ¿qué pasa? Arruina la vida de la iglesia. Pero el Espíritu Santo llenó la vida de Miqueas, porque Miqueas estaba dispuesto a hablar la verdad y pagar el precio de hablar la verdad. Miqueas estaba comprometido con la verdad de Dios y el Espíritu Santo llena cuando alguien se compromete con su propia palabra. El Espíritu Santo llena cuando hay una iglesia comprometida con la justicia de Dios. Cuando hay una iglesia que no se deja llevar por las mayorías, sino por la voluntad de Dios. Cuando una persona no vive para agradar a la mayoría, sino para agradar al Señor, el Espíritu Santo lo llena, el Espíritu Santo lo respalda. Y los profetas de Dios sufrieron mucho por hablar la palabra de Dios, pero fueron respaldados por el Señor. Jeremías las pasó súper canutas por hablar la palabra de Dios, pero Dios honró la vida de Jeremías porque todo lo que Jeremías se dijo se cumplió con pelos y señales. Entonces, en este tiempo, hermanos, podemos decir la verdad de Dios. Podemos hablar la verdad de Dios. La justicia engrandece a la nación. El pecado es la afrenta del pueblo. La justicia de Dios engrandece tu familia. La justicia de Dios engrandece tu trabajo. La justicia de Dios engrandece tu matrimonio. La justicia de Dios engrandece todo lo que haces. El pecado lo único que trae es ruina, vergüenza, enfermedad, problemas, separación con Dios. Así que el Espíritu Santo está con nosotros, está contigo, para que no seas consentidor. Para que no seas consentidor. Algunas personas optan por callarse la boca. No, porque pastor fulano dijo esto, mengano dijo esto, sultán. ¿Y tú qué dijiste? Yo no le dije nada. En boca cerrada no entran mosca. Oye, pero si tuviste que hablaban así. Es que fulano habló mal de la iglesia, pastor, no vea lo que dijo, nos puso. ¿Y tú qué dijiste? Ah, yo no dije nada. Y entonces, así que alguien va, insulta a tu madre y tú. El Espíritu Santo viene para que nosotros no seamos consentidores. Jesús, cuando vio que en el templo habían montado un centro comercial, no se quedó quieto mirando. Era su casa y puso manos a la obra y limpió su casa. Y no consentía que nadie atraviese el templo usando un utensilio. Pablo dice en Efesios 5, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. No participes, no seas cómplice. No seas cómplice del pecado, no seas cómplice. Una cosa es ser amigo, otra cosa es ser cómplice. Hay una distancia. Yo te puedo amar mucho, no significa que te puedo aprobar, consentir o colaborar. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien redarguidlas. ¿Qué quiere decir? Demostrar que no está bien. Es como cuando uno está en una reunión y se empiezan a contar chistes verdes, chistes groseros. Lo peor que uno puede hacer es reírse, porque al reírse estás consintiendo. Y lo mejor que uno puede hacer es quedarse serio, diciendo, esto no tiene ninguna gracia. No consientas, no seas cómplice. Pablo llega a decir en 1 Corintios 5, os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuera o fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Otra forma de decir es, lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Porque el problema no está que pecan, el problema está que pecan pero quieren ser tomados como cristianos. Y eso es hipocresía, eso es mentira. Porque Pablo dice, no te digo que no te juntes con los pecadores de este mundo, porque entonces habría que irse a otro planeta. Jesús comía con los pecadores. Pero acá el problema era que algunos pecaban pero pretendían pasar por cristianos
pretendían ser tomados como creyentes y el Señor dice, yo con eso no estoy. El Espíritu Santo no se mueve en la hipocresía, no se mueve en la mentira, se mueve en la verdad, se mueve en la verdad, respalda la verdad. Por eso lo primero que debemos aprender es a no ser consentidores. Claro que cuando tú hablas la verdad quizás no te echen flores. Jesús dijo, yo os he dicho la verdad y ustedes me quieren matar. Jesús mismo dijo, os estoy diciendo la verdad y quieren matarme. Y es probable que cuando hablemos la verdad de Dios no nos lleguen elogios. Quizás alguno quiera matarnos, porque le pasó al Señor Jesús. Le pasó de su propia gente, era su propia gente. Pero el Espíritu Santo nos da poder, nos da fuerza, nos da entendimiento para saber confrontar el pecado, para saber enfrentar el pecado. Ahora, el primer pecado que debo saber enfrentar es el que encuentro en mi baño todas las mañanas, cuando me miro al espejo. Ahí veo al primer pecador del día. Porque Jesús dijo, ¿de qué te sirve mirar la basura que está en el ojo ajeno cuando tienes una rama en el tuyo? Mira, quítate primero la rama del tuyo y luego vas a poder ayudar al que tiene una basurita. Y el primer pecado que debo enfrentar es el mío. Por eso decía el salmista, si el justo, Salmo 141, si el justo me castiga, me hará un favor. Es una muestra de amor que una persona honrada me regañe. ¿Por qué? Porque si una persona justa, una persona honrada me regaña, me hace un favor, porque me permite a mí arrepentirme, me permite a mí corregirme. Uy, ¿cómo nos cuesta que nos digan que nos hemos equivocado? ¿Cómo nos cuesta que nos digan que hemos metido la pata? No, yo, que va, tío, no. Y peleamos como gatos panza arriba. ¿Vieron cómo pelean los gatos panza arriba? Pero las dos palabras más eficaces que podemos decir es me equivoqué. Me equivoqué porque entonces puedo cambiar. Puedo pedir perdón, puedo cambiar. Y tenemos que aprender a confrontar primeramente nuestro propio pecado. Por eso Jesús dijo, cada día que ores, acuérdate de pedir perdón por tus pecados. Acuérdate y de perdonar después a los que pecaron contra ti. ¿De qué sirve andar mirando lo que hace el otro cuando en mi propia vida voy pasándole la mano a todas mis maldades? Pero dice la palabra de Dios que si mi hermano peca contra mí, Jesús dijo en Mateo 18:5, ve y redargúyele estando tú él a solas. Muéstrale su error a solas. Antes de difundirlo por toda Estepona, lo que te ha hecho, habla con él en primer lugar y dile, mira que, escúchame, me pediste 20 euros, me dijiste que me lo ibas a devolver, hace 42 años que no me devuelves nada y encima me dices que no te presté, eso es mentira, eso no te va a hacer bien, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si te oye, lo ganaste a tu hermano. Ganaste, no es cuestión de defender tu dignidad y tu derecho, sino de ganar al otro. Porque mira, si tú le prestaste 20 euros y no te lo devuelve, te dañó en 20 euros, pero él se está arruinando la vida por mentiroso, por ladrón. Y si no se arrepiente, eso le va a costar muchísimo más caro que 20 euros. Lo mismo si alguien habla mal, y puedo seguir la lista. Por eso dice en Proverbios 1 Juan 5:16, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y por eso nos enseña la palabra de Dios a confrontar nuestro pecado, pero a confrontar el pecado de los demás para ganar al hermano, para que no se eche a perder, para que no se arruine la vida. Y nos enseña a orar por nuestro hermano cuando vemos que nuestro hermano mete la pata. Y dice que Dios le va a dar vida, que Dios lo va a ayudar. Y otra cosa importante que tenemos que acordarnos al confrontar el pecado, porque hay algunos que otros, gracias a Dios, ninguno entre nosotros, que cuando escucha esto de confrontar el pecado, que el Espíritu de Dios está llenándome de poder para anunciar la rebelión y denunciar el pecado, entonces sacan el hacha de guerra y dice, ¿dónde hay un pecador que lo voy a exhortar? ¿No? Salen ahí como los salvajes. Y entonces dice la palabra de Dios en Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y la palabra dice que hablemos la verdad en amor, en amor. Que hablemos la palabra de Dios en amor, en amor.
Recuerdo que un día estaba organizando una gran campaña, una cruzada evangelística, y yo coordinaba el tema de los buses de toda nuestra área. Y me acuerdo, me llama una señora muy contenta y me dice: ay, hermano, tengo un bus lleno de impíos para llevar. Y a mí me vino como si tuviera una jaula grande llena de... Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. No es meterle miedo a la gente lo que hace que las personas dejen de pecar. Es el temor que Dios da, es el respeto que Dios da, es lo que hace que una persona se convenza de pecado. Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es una obra del Espíritu Santo. No somos jueces, hermanos. No somos los que dictamos la condena. Eso lo hace el juez justo, eso lo va a hacer el juez justo un día. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Oramos por los transgresores. Los llamamos al arrepentimiento, por si quizás Dios les concede que se arrepientan y sean salvos. Eso es lo que hacemos nosotros. Con la misma misericordia con que nosotros hemos sido salvados. Con la misma paciencia con que nosotros hemos sido salvados. Con el mismo amor con que nosotros hemos sido llamados a dejar el pecado. Con el mismo Espíritu Santo que me convenció a mí, es el que lo va a convencer a él. Ese es el lugar de la iglesia en este tiempo. Esa es nuestra tarea. Así que en esta mañana quiero decirte que hay libertad para hablar la verdad. Hay poder de Dios para decir la verdad. Con amor, con respeto, con sabiduría, con entendimiento. Pero no hay mordazas. No hay mordazas. Usamos mascarillas, no son mordazas. Podemos hablar la verdad, debemos hablar la verdad. La verdad trae libertad. La verdad transforma comunidades, transforma ciudades, transforma naciones, transforma familias. La verdad transforma personas. Guiar a alguien a arrepentirse delante de Dios, guiarlo a reconocer su pecado y a recibir el perdón y una nueva oportunidad, es lo que va a cambiar la vida. Por eso tú y yo tenemos el poder de Dios para hablar la verdad. Aunque al otro no le guste quizás, no es lo que el otro quiere escuchar, pero es la verdad que el Señor quiere que él conozca. Ponte en pie por un momento, por favor. Te invito a cerrar tus ojos y a pensar un poco en lo que estamos compartiendo. Y si en nuestra vida estamos pretendiendo que Dios bendiga cosas que están mal, qué buen momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque pretendo que tú avales lo que tu palabra no permite. Perdóname, Señor. Si estamos tomando decisiones equivocadas, si estamos tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios, podemos decirle hoy: Señor, perdóname, quiero gobernar mi vida como a ti te agrada. Si en vez de escuchar la voz de Dios, estoy escuchando otras voces, por más que esas voces me digan lo que yo tengo ganas de escuchar, es mejor decirle: Señor, yo prefiero escucharte a ti. Quizás no me guste lo que me vas a decir, pero va a ser la verdad y va a ser mi bien. Quizás buscamos las personas que nos dan siempre la razón, pero mejor es buscar las personas que nos digan siempre la verdad. Buscar esas personas que, aunque te duela, te van a decir: ojo, esto no es bueno, ten cuidado, no te conviene, no te hace bien. Rodearnos de hombres y mujeres íntegros, amantes de la verdad, que te cuiden la espalda, que como amigos te den el cordial consejo. Que el Señor nos ayude a ser humildes y a aceptar la corrección.
que amemos la corrección, que amemos que nos instruyan, que busquemos que nos digan en qué nos equivocamos, para poder vivir en la verdad de Dios. El salmista decía: Señor, examíname. Y si hay algo que no te gusta, dímelo. Qué bueno que en esta mañana le puedas decir: Señor, examíname. Si hay algo que no te gusta, muéstramelo, yo lo voy a cambiar. Yo lo voy a corregir, Señor. Quiero agradarte, quiero vivir en la verdad. Quiero que tu justicia me levante. Levante mi vida, levante mi familia, levante mi casa, mi trabajo, mi ministerio. Qué bueno que podamos decir hoy: líbrame, Señor, de los errores de los cuales yo no me doy cuenta. Presérvame de la soberbia, del orgullo. Entonces voy a ser íntegro, libre de gran rebelión. Qué bueno es humillarse delante del Señor, porque Él te va a levantar en esta mañana. Y su Espíritu Santo está contigo para esto. Y si somos de aquellos que nos quedamos callados para no meternos en problemas, que le digamos: Señor, ayúdame a hablar cuando haga falta. No permitas que yo deje que alguien se arruine la vida y esté apático sin hacer nada. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Señor, gracias por las personas que me advierten, aunque no me guste. Gracias, Señor. Gracias por los buenos amigos, las buenas amigas. Gracias, Señor. Gracias por los que me ayudan a obedecerte, por los que me ayudan a escucharte. Hablemos con el Señor un momento más, porque Dios está llenando a la iglesia, una iglesia que no se queda callada, una iglesia que abre su boca con sabiduría, una iglesia que habla con amor, con respeto, pero habla la verdad y llama al arrepentimiento. Aleluya, Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, querido Espíritu Santo. En esta mañana te pedimos que nos llenes. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de fuerza, llénanos de poder, llénanos de justicia, Señor, para no consentir el pecado, para confrontar el pecado con amor y con misericordia, Señor, para que tú engrandezcas nuestra vida, nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra ciudad, en el nombre de Jesús. Padre, perdónanos las leyes injustas que se aprueban, perdónanos las ofensas que se legalizan, perdónanos, Señor, la desobediencia que goza del favor de la mayoría. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, Señor. Perdona los pecados de nuestra nación, los pecados de nuestra comunidad, los pecados de nuestra ciudad, los nuestros, Señor. Perdónanos y ayúdanos a hacer lo recto, lo justo, lo bueno, lo verdadero. Espíritu Santo, levántanos día a día con poder y con fuerza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que el poder de la mentira se rompa en esta mañana. Y el amor de tu verdad, Señor, nos levante. Nada podemos contra la verdad. Todo lo podemos por la verdad. Aleluya. Su verdad nos hace libres. Su justicia nos liberta. Dios de gloria, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo.